Veamos de qué se trata el tema de configuración electrónica. La idea es que los electrones que se encuentran alrededor del núcleo del átomo van a ubicarse en ciertas capas para las cuales hay algunas restricciones. Entonces, empecemos por recordar que el modelo del átomo que se tiene actualmente considera al electrón como una onda en la cual por la cual se desplaza alrededor del átomo, pero sin seguir una ruta fija, algo así como si dijéramos un taxi de la zona de San José. ¿Dónde esperamos encontrarlo? Pues en los alrededores de San José. Si nos vamos para Alajuela, para Cartago, Punta Arenas, va a ser más difícil encontrar un taxi de la zona de San José. De manera que si le pusiéramos un GPS y tomamos los datos, casi siempre lo vamos a encontrar dentro de cierta área. Algo así es el modelo actual para el átomo, en el que los electrones se encuentran dentro de cierta zona por la cual se desplazan. En el modelo actual se incluyen los números cuánticos, que no vamos a entrar en detalle sobre el asunto. Son 4 valores mediante los cuales se obtiene la energía que posee un electrón, y según la energía que posea le correspondería estar dentro de ciertas zonas. Y cada uno de los números cuánticos tiene una serie de restricciones. Al final, esto nos va a dar la energía del electrón. Entiéndase que no vamos a ubicar el electrón en un punto. Ahora, los electrones se ubican en niveles y podríamos visualizarlo como un teatro, un anfiteatro en el que los electrones que van llegando se colocan siempre adelante, siempre que sea posible. Cuando este se llenó, entonces tienen que pasar al segundo y así sucesivamente. Entonces tenemos este dibujito en el que no es lo más apropiado, pero sí es conveniente para la explicación. Tenemos que los niveles irían de adentro hacia afuera. Entonces tenemos el núcleo, un gran espacio en blanco, y luego viene el nivel 1, otro espacio en blanco, viene el nivel 2. Pero vean que el nivel 1 y el 2 son diferentes. El nivel 2 tiene 2 colores, lo que significa que tiene 2 subniveles. El nivel 3 tiene 3 subniveles. Y el nivel 4 tiene 4 subniveles, es decir, el número de subniveles es igual al número de nivel, viniendo de adentro hacia afuera. Ahora, cada uno de los subniveles se conoce mediante una letra, y entonces el primero de los subniveles le corresponde la letra S. Vean que todos son del mismo color, ¿verdad? S. Luego el subnivel P sería el segundo. Todos los que son del mismo color corresponden a P. Luego D. Y finalmente el subnivel F. Esos serían los diferentes subniveles que pueden haber en un nivel. Entonces S, P, D y F. Ahora, si pasamos el gráfico anterior a un cuadrito, aquí tenemos lo mismo. Aquí está el nivel 1, tiene solo un subnivel que es S. El nivel 2 tiene 2 subniveles S y P. El 3 tiene 3 subniveles S, P y D. El nivel 4 S, P, D y F. Aquí podríamos seguir agregando más teóricamente, pero en realidad no hay electrones para meter ahí. Si recuerdan, un átomo demasiado grande va a tener el problema de que los electrones están muy lejos, y entonces esos electrones se van a perder con facilidad. Así que no vamos a tener electrones para meter ahí. Lo que sí es que en el subnivel S caben 2 electrones, en el subnivel P caben 6, en D caben 10 y en F caben 14 electrones. Y este sería más o menos lo mismo anterior. Entonces tenemos el subnivel
En el nivel 1 está el subnivel S y ahí caben 2 electrones. En el nivel 2 hay 2 subniveles S y P, ahí caben 2 en S y en P caben 6. En el nivel 3 le agregamos D, en el que caben 10 electrones. Y en el nivel 4 se repiten los 3 anteriores y ahora le agregamos F, en el que caben 14 electrones. Ahora aquí se menciona los orbitales y vea que el orbital es la mitad del número de electrones, es decir, acá son 14 electrones, 7 orbitales, 10 electrones, 5 orbitales, 6 y 3, 2 y 1. Entonces el asunto es que es un orbital. Es un estado de energía en el que se pueden ubicar hasta 2 electrones. Y la forma es una forma complicada normalmente. Y no nos interesa tanto cuál sea la forma que tiene el orbital. Hay unos que son esféricos, otros que tienen forma como de un 8, otros que tienen forma como de un trébol de 4 hojas y así sucesivamente. No importa el tipo de orbital, le vamos a poner un cuadrito, o lo vamos a representar por un cuadrito, y en ese cuadrito el primer electrón lleva la flecha hacia arriba y el segundo electrón lleva la flecha hacia abajo, porque en ese orbital caben 2 electrones. El primero, que está solo, le ponemos la flecha hacia arriba, ese no tiene ningún problema. Pero si ponemos 2 electrones en el mismo orbital, entre ellos se repelen, y entonces uno va a ir en un sentido y el otro va a ir en sentido contrario. Ahora, ubicando en la tabla los diferentes subniveles, tenemos que en la internacional el subnivel S serían de aquí para arriba. En S caben 2. Aquí tendríamos en 1S está donde está el hidrógeno y el helio, que debería ir acá. Sería 1S, aquí 2S, 3S, 4S, 5S, etc. Luego el subnivel P, ¿dónde está? Acá. Desde donde está el boro hasta donde está el neón, si contamos, hay 2, 4, 6, que habíamos dicho que en P caben 6. Son esos de acá. Aquí está 3P, desde el aluminio hasta el argón, 4P, desde el galio hasta el criptón, etc. Y en el subnivel D son los elementos de transición. Y si ustedes cuentan de aquí hasta acá, que en todo caso normalmente vienen de diferente color, hay 10. En D caben 10. Y finalmente, en F habíamos dicho que caben 14. Aquí el detalle es que según la tabla, vean que aquí en el 57 aparece el lantano y aquí lo repiten, ¿verdad? Obviamente le corresponde en un solo lugar, que sería aquí. Entonces no lo contemos acá, sino que va entre los elementos de transición. Y si contamos aquí, hay 14 electrones. En F caben 14, serían estos desde el 58 hasta el 71, etc. Entonces, esos serían los subniveles vistos en la tabla periódica. En la tabla de Echeverry tenemos que el subnivel S es esta columna de aquí para arriba, pero los que están en rosado. Este sería 4S, estos dos, 5S, estos dos, 6S, 7S, y luego los de P es de aquí para arriba. Entonces estos serían 2P, son estos de acá, 3P, 4P, 5P, 6P. Los de D, vean que son estos que están en celeste y son 10. Entonces habría que contar desde aquí hasta acá, hasta el cadmio, son 10. Estos no están en S, sino que están en D. Igual aquí, desde el escandio hasta el zinc, son los 10 que pertenecen a 3D. Echeverry le hace una aclaración, ¿verdad? Para que no se enreden.
Aquí le pone que esto es 3D, 4D, 5D. Y luego los de F, que son estos que aparecen aquí en verde, si contamos, bueno, aquí quedan sobrepuestos porque son desde acá hasta acá, son los 14. Desde aquí hasta acá son los 14. Entonces, esos son los de F en el que caben 14 electrones. Ahora bien, hay un detallito, y es que un periodo y un nivel no es exactamente lo mismo. Entonces dice que un periodo siempre termina con un gran noble, es decir, siempre termina en P, excepto en el caso del primer periodo que no tiene el subnivel P. Entonces, aquí termina en P, todos terminan siempre en P. Pero bueno, veámoslo en la tabla. Aquí está el primer periodo, es lo que está aquí. Segundo periodo, tercer periodo, pero cuarto periodo es esto que está acá. Y en el cuarto periodo, identificando, son 4S, 3D y 4P. En el quinto periodo son 5S, 4D y 5P. Entonces, los subniveles tienen un orden de llenado que no es el que uno esperaría de acuerdo a los niveles energéticos, sino que a veces hay unos saltos que tienen que ver con la energía, en el que se llena uno que no esperaríamos, digamos así. Entonces, bueno, lo de la configuración electrónica, que es en sí el tema, ¿verdad? Todo lo anterior fue una introducción. Entonces, es decir, dónde van a ir quedando los electrones en la estructura electrónica de un átomo. Entonces, si uno hace un cuadrito con los diferentes subniveles que se encuentran en cada nivel, nos quedaría así. Pero el diagrama de Moller consiste en hacer una flecha y seguir la flecha, es decir, primero lleno 1S y luego me paso a la siguiente flecha, lleno 2S. Luego de ahí salto a 2P y luego sigo con 3S. Luego sigo con 3P y 4S. Y de ahí brinco a seguir con 3D, 4P y 5S. Entonces, ese sería el orden de llenado de los electrones en los diferentes subniveles. Ahora, hay que tomar en cuenta la capacidad de cada uno de los subniveles. En S caben 2, en P caben 6, en D caben 10, en F caben 14. Este es el mismo diagrama que acabamos de ver en el cuadro anterior. Entonces, vamos bien. La tabla me va llevando, aquí está 1S, son estos dos, luego sigue 2S, 2P, 1S, 2S, 2P, después de 2P sigue 3S, 2P, estos son 3, S son estos dos, luego sigue 3P, después de 3P dice que sigo 4S, que está 3P, nada más vamos siguiendo la tabla. Este es el 18, entonces el 19 y el 20, ¿en dónde están? En 4S. Entonces 4S, estos dos. Y después de 4S, seguimos con 3D. 3D son hasta acá, son 10. Y después de 3D, hay que seguir con 4P. Es decir, la tabla me va diciendo con qué sigo, porque si voy por el 38, con qué sigo, con el 39. Si voy acá con el xenón, siguiendo la secuencia, seguiría el cesio. Pero ya el cesio, nada más lo ubicamos en donde le corresponde y ya sabemos en cuál subnivel está. Entonces, la misma tabla, si uno la va siguiendo, va viendo que efectivamente, sea esta o la internacional,
me va diciendo qué es lo que sigue, nada más uno tiene que identificar en cuál subnivel está cada uno de los diferentes electrones. Entonces, de los subniveles son los de S, son las primeras dos columnas en la internacional. Los de P son 6 que aparecen acá, aquí están los grupos. Los de D, que aquí hay que tener cuidado porque el primero de estos, este es 3D, no es 4D. Y luego aquí sigue, después de 3D, 4D, 5D, 6D. Y abajo aparecen los de F. Entonces, identificando eso, no tendría por qué haber problema. Aquí están con los símbolos. Entonces, aquí está 4S, todos estos de acá son 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, y la tabla me va llevando a 56, 57. Aquí hay un detalle, y es que cuando llego aquí al lantano, hay que irse para abajo a continuar con los lantánidos, y una vez que uno termina aquí con el 71, se devuelve a completar D, y aquí sí. Igual pasa aquí con el actinio, me mandan para abajo, completo estos y luego sigo acá. Pero entonces, bueno, se trata nada más de seguir el orden que me da la tabla. Aquí viene la secuencia, cómo es que se van a ir ubicando. Entonces, el que está en la primera columna es S1, el que está en la segunda es S2, y en S solo caben 2. Luego los de P van desde acá, desde donde está el boro hasta donde está el neón. Entonces todos los que van en esta columna son P1, el boro es P1, el aluminio, el galio, el indio, el talio, todos son P1. Luego el que sigue es P2, P3, P4, P5, P6, excepto el helio, ¿verdad? Que el helio va en realidad aquí. Luego los de D, aquí tendríamos de 1, de 2, de 3, de 4, porque sabemos que en D caben 10, entonces sería llegar hasta acá. Y los de F son 14. Desde aquí hasta acá, ahí están los 14 que van en F. Entonces, ahora sí, la configuración electrónica utiliza el sistema NLX para indicar cómo es que se acomodan los electrones. Entonces, cada electrón hace una diferencia, y por eso se le llama electrón diferenciante. Se hace una diferencia entre el que le antecede y el que le sigue. Entonces, por ejemplo, si tenemos que el litio tiene 3 electrones, podríamos dar su estructura diciendo que los primeros 2 van en 1s y el tercero va en 2s. Entonces, la suma de los superíndices me dice cuántos electrones hay. Entonces, veamos algunos ejemplos utilizando la tabla de Chever. El nitrógeno tiene 7. Entonces, como tiene 7, sería llegar hasta acá, pero hay que empezar desde el número 1, que es el hidrógeno. Entonces, tendríamos, vamos a bajar aquí la respuesta, tendríamos que el 1 y el 2 van en 1s, entonces le digo en 1s van 2. Luego el 3 y el 4 van en 2s, entonces en 2s van 2. Y luego tenemos que llegar hasta el nitrógeno. Todos estos son de 2p, entonces aquí sería 2p1, 2p2, 2p3. Si hago el sodio, entonces el sodio sería llegar hasta acá. Y vean que lo del principio es la misma historia, 1s, 2s, pero para el sodio ya habríamos llegado hasta 2p6, porque todos estos son 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p6 hasta el neón. Y el número 11 va a caer en 3s y queda 3s1. El azufre, veamos acá, sería llegar hasta el 16. Y entonces, como ya veníamos hasta aquí, hasta el neón, es 2p6. Después del neón sigue 3s, 3s1, 3s2. Y luego
3p, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces vean que los numeritos que aparecen arriba, los exponenciales, los sumamos y tiene que darme la cantidad de electrones que tiene el átomo. Entonces aquí tendríamos 4 y 2, 6 y 6, 12, 14, 16 y eran 16. Si voy a llegar al hierro, entonces en el caso del hierro sería llegar hasta aquí, hasta el 26. Con el azufre íbamos hasta 3p4. Seguiríamos con 3p5, 3p6. Y luego de 3p6, que es hasta acá, sigue 4s, 4s1, 4s2. Y luego ¿con qué sigo? Con 3d. Pero hay que llegar hasta el hierro. Entonces 3d1, 3d2, d3, d4, 3d5, 3d6. Con el antimonio voy a llegar hasta aquí abajo. Entonces veamos la respuesta y que caiga. Veníamos con el hierro que es hasta 3d6. Entonces 3d6 hasta el zinc sería 3d10. 3d10. Luego 4p, estos son 4p. 4p hasta el criptón son 4p6. Luego 5s2 serían los de 5s2 serían donde está el rubidio y el estroncio. Y luego todos estos de acá, desde el itrio hasta el cadmio, van a caer en 4 de 10 y luego me quedan 3, que sería estos 3, entonces 5p3. Si sumo todos son los 51 que teníamos que ubicar, ¿verdad? Sumado aquí son 51. Entonces, aquí vienen otros que ustedes los podrían hacer. Digamos, tienen el video, noto, hacen el ejercicio y luego lo comparan con la respuesta que va a ir saliendo. Entonces, suspendan un momento y hagan esos ejercicios. Y luego comparan a ver si están bien. Entonces, se supone que ya revisaron, que ya los hicieron, entonces revisemos a ver cómo está la cosa. El aluminio sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. El vanadio, que llega hasta aquí, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. El potasio, que llega hasta el 19, quedaría así, hasta 4s1. El arsénico 4s2, 3d10, 4p3. El rodio llega hasta 4d7. Y el yodo, la diferencia es que es más largo, pero todo lo del principio, si ustedes ven, aquí toda esta secuencia es igual, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, y lo que está cambiando aquí es esto último. Entonces, eso es bastante tedioso estarlo haciendo. Si hacemos uno de los que están aquí abajo, el asunto va a ser largo, porque vamos a tener que hacer como 2 reglones con la configuración electrónica. Entonces, se puede abreviar tomando en cuenta el último gas noble que se ha completado y luego se escribe el resto. Entonces, por ejemplo, si hacemos la del hierro, en forma extendida sería así. Pero el último gas noble llega hasta 3p6, entonces lo podemos abreviar escribiendo que hasta 3p6 es el argón. Entonces escribo entre paréntesis argón y luego lo que quedó por fuera, que es 4s2, 3d6. Si hacemos para el estroncio, sería todo esto, pero resulta que hasta 4p6 corresponde al criptón. Entonces escribo entre paréntesis criptón y ya sabemos que llega
hasta 4p6 y luego 5s2. Entonces aquí menciono el hecho de que los electrones de valencia son los que quedan fuera de la estructura del último gas noble, y entre los representativos corresponden al número del grupo. Entonces, si un elemento está en el grupo 3, tiene 3 electrones de valencia. Si está en el 5, tiene 5. Si está en el 7, tiene 7 electrones de valencia. Eso tiene que ver con el momento en el cual los átomos se combinan para formar compuestos. Cuántos electrones externos tiene mucha importancia. Entonces aquí igual ustedes tienen estos ejemplos para que lo hagan ahora en forma abreviada. Entonces para el aluminio, el último gas noble que se completó fue el neón, y luego escriben lo demás, que sería 3s2, 3p1. Para el vanadio, el gas noble anterior fue el argón, 4s2, 3d3. Para el potasio, el gas noble anterior fue el argón también, y luego 4s1. Para el arsénico, que está acá, el último gas noble fue el argón. Entonces, después del argón sigue 4s2, 3d10, 4d3. Para el rodio, el último gas noble fue el criptón, y luego 5s2, 4d7. Para el lantano, tenemos que el último gas noble fue el xenón, luego 6s2 y 5d1, que es lo que me indica acá. ¿Sí? Entonces, luego sigue lo correspondiente a diagramas de orbital, que es eso mismo que acabamos de ver, pero representándolo con cuadritos. Si recuerdan, un cuadrito era una zona del espacio por la cual se desplazan los electrones. A eso le llamamos orbital. Y hay dos conceptos que son los siguientes. El principio de exclusión de Pauli me dice que dos electrones no pueden tener los mismos números cuánticos, que es lo que identifica a cada electrón. Entonces pueden tener todo los primeros 3 números cuánticos iguales, pero el cuarto, que es el definitivo, debería ser diferente. Y lo otro es que la regla de Hall me dice que cuando tenemos varios orbitales, los electrones siempre van a tratar de estar solos para evitar repulsiones. Es decir, se van a colocar en el mayor número posible de orbitales. Entonces, por ejemplo, si tenemos el oxígeno, como estamos hablando de hacerlo con diagramas de orbital, la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p4. Entonces, en 1s vamos a poner un cuadrito con los 2 electrones, en 2s otro cuadrito, y en 2p, en p caben 3 orbitales, y ahí hay 6 electrones. Entonces ahí estarían los orbitales. Ahora ponemos los electrones, son 8, entonces va el primero, el segundo, tercero, cuarto, y me quedan 4 todavía, pero esos 4, de acuerdo a la regla de Hall, van a ir separados. Entonces el primero, segundo, tercero, no los colocamos juntos, porque si los colocáramos juntos, desde el principio se crearían repulsiones. Entonces ahora el número 4 me queda en el primero de los 3 orbitales que están en P. Entonces quedaría de esta manera. Damos un par de ejemplos. El carbono, representado por diagramas de orbital, tenemos que la configuración es así: 1s2, 2s2, 2p2. Entonces hacemos los cuadritos correspondientes. En 1s ahí van 2 electrones, en 2s van otros 2, y luego en 2p tengo que hacer los 3 cuadritos porque en p van 3, y ahí coloco 2 electrones. La estructura electrónica del vanadio, que tiene 23, entonces había que hacer toda la configuración que habíamos hecho anteriormente,
que quedaría así, y hacer todo eso con cuadritos. Entonces, sabiendo que en S va un cuadrito, en 2S también va otro cuadrito con sus dos electrones, en 2P, en P van 3 orbitales, ahí caben 6 electrones, luego sigue 3S, va un orbital, en 3P van 3 orbitales con 6 electrones, 4S, y luego en D caben 10 electrones, pero son 5 orbitales. Entonces pongo los 5 orbitales, pero solo me quedan 3 electrones, entonces queda 1, 2, 3, siguiendo la regla de Hund. Entonces, en S hay un orbital, en P hay 3, en D hay 5 orbitales, y si fuera el caso de F, van 7 orbitales, pero normalmente no se va muy allá, sino que se pone uno pequeñito nada más para que demuestren que sepan el orden de llenado de los orbitales, siguiendo la regla de Hund. Aquí vienen otros para que los hagan, pueden detener el video igual y hacen los diagramas de orbital y luego lo revisan a ver si está bien. Pues viene el nitrógeno, ahí viene la configuración, hacen los cuadritos, el azufre y el níquel. Entonces detienen y luego reanudan. Entonces revisamos a ver cómo queda. 1S, 2S y luego en 2P. En P van 3 orbitales y tenemos 3 electrones. En S, en el azufre, perdón, queda 1S, un 2S. En 2P van 3 orbitales y 6 electrones. Luego sigue 3S y luego sigue 3P4. En P van 3 orbitales, pero tengo 4 electrones, entonces queda 1, 2, 3, 4. Y en el níquel sería 1S, 2S, en 2P van 3 orbitales, 3S, 3P, 4S, y luego en 3D, en D hay 5 orbitales, pero tengo 8 electrones, entonces quedaría así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esa sería la forma de representar los diagramas de orbital de la configuración electrónica de un átomo. Ahora, hay varias irregularidades, pero vamos a centrarnos en dos específicamente. Una es la del cromo, que si lo vemos en su forma abreviada, los electrones que quedan en la capa externa son 4s2, 3d4, pero en la realidad no queda así, sino que queda como 4s1, 3d5. Resulta que el molibdeno es la misma estructura, tiene 2 electrones en S y 4 en D, y la situación es la misma. Entonces hay una particularidad por la cual uno de estos electrones, lo que está pasando es que se va de S y se mete en D, se va de S y se mete en D. La correcta es esta, no la que habríamos esperado. Entonces esos dos elementos se ubican en la tabla, uno debajo del otro, es decir, está el cromo, y debajo del cromo en la tabla está el molibdeno. Entonces tenemos que hay 2 electrones en S y 4 en D. Visto con diagramas de orbital sería así, pero aquí se crean repulsiones entre los 2 electrones de S y aquí hay un orbital vacío. Entonces este electrón de S brinca y se va para el orbital vacío y nos va a quedar de esta manera, en la cual hay un electrón en cada orbital, y esto evita repulsiones y hace que la estructura sea más estable.
Y el segundo caso es el del cobre. El cobre tiene 2 electrones en S y 9 en D. Entonces uno esperaría que fuera así, pero en realidad como queda es S1, 3 de 10, es decir, uno de estos electrones de S se va para D y completa su nivel D y se queda uno solo en S. Entonces va a haber un brinco de un electrón de S que se va para D, igual que similar al caso anterior. Esto se repite con la plata, que es la misma situación. Vean que hay 2 en S y 9 en D. Y con el oro también se da lo mismo. Entonces, que haya ahí el subnivel 4F, pues no afecta mayormente. El hecho es que el electrón igual se va de S para D. Si lo vemos acá, tenemos que las correctas serían estas, ¿verdad? Las que están en rojo. Y lo que vamos a tener es que hay 2 electrones en S y 9 en D. Aquí la idea es que la capa más externa es D, y entonces el electrón salta para que ese subnivel se encuentre totalmente lleno. Entonces la más estable es esta, se llenó el subnivel D, ya con eso le da mayor estabilidad. Hay otras irregularidades, pero que no vamos a entrar en mayor explicación. Tienen que saber hacer los diagramas de orbital y recordar que son las irregularidades estas del cromo y el cobre y los elementos que están debajo de ellos en la tabla. Entonces hasta ahí sería lo que corresponde a la teoría. Y el asunto tiene una parte teórica ahí un poco larga, pero en realidad es sencillo lo que tienen que hacer.